Los 12. Muy bien, ahí los estoy viendo. Solo falta uno. ¿Será que no se va a conectar? No lo sabemos, ¿no? No, todavía, doctora, pero ya lo acabamos de escribir por el WhatsApp. Seguro ya ahorita nos va a leer y va a conectarse, doctora, ni bien pueda. Ok, muy bien. Está bien. Entonces estamos iniciando el tercer grupo, el capítulo de hematología, donde vamos a ver diferentes enfermedades. Principalmente vamos a ver patologías benignas, ¿no? Las más frecuentes, y patologías malignas. Todas las malignas prácticamente. De modo que vamos a tener clases por 9 días. Lunes, miércoles y viernes voy a darles clase yo, y martes y jueves les va a dar clase la doctora Loaiza. Como estamos en práctica asistencial en el hospital, ¿no? Nos hemos distribuido de esa manera, pero la hora a veces va a variar un poco, ¿no? Porque va a tener que ver con las actividades que realizamos. Como es por vía virtual, pues es más fácil en el sentido de la hora, ¿no? Ya sé que tienen clase ahora a las 3 de la tarde, me dicen, ¿no? Y por la noche tienen terapéutica, así que vamos a avanzar pues hasta las 3, y de ahí ustedes, no van a poder almorzar. Pues la ventaja es que pueden almorzar mientras hacen clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a cargar ahora nuestra presentación. Vamos a hacer diferentes clases. Para comenzar, vamos a decir que hematología no solamente es un grupo de exámenes auxiliares, sino que tiene que ver con las enfermedades como cualquier tema de clínica, y vamos a identificar las características de las enfermedades, los síntomas, los signos, y vamos a ver, de acuerdo a eso, qué exámenes auxiliares nos ayudan con nuestra presunción diagnóstica. Hematología es el estudio de las enfermedades de la sangre. Entonces, en la sangre ustedes saben que tenemos elementos formes, que son las células, y las proteínas que se encuentran en el plasma. Y eso, la alteración tanto de las células como de las proteínas, va a determinar una serie de enfermedades. En las enfermedades oncohematológicas, principalmente ustedes conocen leucemia, y esto tiene que ver directamente con las células, con las alteraciones de las células precursoras, en el caso de las leucemias agudas, y con la alteración de las células maduras, en el caso de las células de las leucemias crónicas. Vamos a comenzar haciendo clase con leucemias, y vamos a ver hoy día las agudas, y ya el viernes veremos las crónicas. Vamos a cargar el archivo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta clase. Están todos silenciados, vamos a apagar la cámara. ¿Estamos viendo la primera diapositiva? Sí, doctora, sí se observa. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver que observamos unos casos clínicos
y hacemos el sustento teórico. Cualquier cosa que ustedes no entiendan, por favor, me van diciendo, ya sea por el chat o me lo dicen, levantan la mano o por ahí alguien puede hablar. Estamos entonces en el caso 1. Esta es una paciente mujer de 25 años de edad que tiene un mes de evolución cuando se presenta a la consulta, ¿no? Muchos de esos pacientes pueden presentarse por emergencia, no necesariamente en una cita programada. Entonces tiene un mes de evolución caracterizado por astenia. Astenia, cualquiera puede tener astenia, ¿no es cierto? Es un síntoma bastante subjetivo. Dolor óseo, sigue siendo subjetivo. Y hace 10 días se agrega adenopatías cervicales. Ah, eso ya no es cierto. Eso ya es objetivo. Cansancio fácil y fiebre desde hace 24 horas. Entonces, ¿eso qué cosa les dice? A ver, lo van a pensar y me van a escribir. El televisor se prende solo. 2 veces se ha prendido. En la madrugada también se prendió. Ahora he visto el temporizador y salió apagado. Sin embargo, no sé por qué se está prendiendo. Lo único que tengo que hacer es desenchufar. Muy bien, ¿ningún comentario? ¿Qué les parece? Ya sabemos de que estamos en el asunto de leucemias, pero de todas maneras vamos a ir mirando, haciendo el ejercicio, ¿no es cierto? Y miren, 25 años de edad. Entonces, ¿qué cosa dice eso? Es una mujer, tiene 25 años de edad. Esto es importante, porque entonces decimos, ¿las leucemias son más frecuentes en las mujeres? No, no son más frecuentes, es igual. ¿Solamente le da a mujeres jóvenes? Tampoco, le da a cualquiera, ¿no? Tiene un mes de evolución, eso sí es importante, porque es corto este tiempo de la enfermedad. Y tiene astenia, la astenia puede ser por muchas causas, puede ser desde una causa psicológica, que uno esté deprimido, que también puede ser por una causa real, que uno tenga, que no haya comido y que esté hipoglicémico, o también puede ser que esté bajo de hemoglobina, ¿no es cierto? Dolor óseo. ¿Por qué puede doler la parte ósea, los huesos? Entonces, normalmente no duelen los huesos a no ser que uno tenga pues osteoporosis, una fractura, que haya una infiltración, algo que ensanche a los huesos, y eso es incremento de células, ¿no es cierto? Y en la leucemia hay incremento de células. En cualquier neoplasia hay un incremento de células, y eso puede provocar dolor óseo. Luego dice, hace 10 días, o sea, más corto todavía el tiempo, se han agregado adenopatías cervicales. Las adenopatías cervicales, que si yo tengo un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, eso está bien. Puedo tener adenopatías y generalmente van al lado de la lesión. Si tengo amigdalitis y más de un lado de la amígdala, entonces voy a tener hacia ese lado algunas adenopatías y van a ser de aparición brusca y me van a doler y van a estar de todas maneras inflamado, pero no indurado. Y no van a ser múltiples. Sin embargo, cuando estamos hablando de una neoplasia, también son de aparición precoz y múltiples. Luego, a una neoplasia en general, claro que sí. El cansancio fácil ya lo hemos explicado,
que es casi igual que la explicación de la astenia, y luego vemos que dice fiebre. Fiebre hace 24 horas. Entonces podemos pensar de que tal vez se ha adicionado un cuadro infeccioso. Pero también si hacemos el contexto de que tiene dolor óseo, de que estamos sospechando de repente un proceso neoplásico, entonces podemos pensar que esta fiebre aún, si no es infecciosa, puede ser por la misma neoplasia, ¿no? Entonces, esto porque estamos en el contexto ahora de leucemia, ¿no es cierto? Que ya de frente pensamos en eso. Pero normalmente tenemos que hacer una presunción diagnóstica. Desde que llega el paciente ya tenemos que estar mirando y decimos, ¿será que la paciente tiene anemia nada más? Pero no encaja el dolor óseo. Luego no encaja las adenopatías. ¿Será que tiene una infección? Tal vez una mononucleosis infecciosa. De nuevo, no encaja el dolor óseo. Pero de todas maneras tenemos que identificar, es joven y tiene todas las demás características e incluso la fiebre de una mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad frecuente en la gente joven. Entonces, fácilmente tenemos que descartar que no se trata de esto y de repente un simple hemograma nos puede sacar de dudas. En el examen físico vemos que está en regular estado general y que está adelgazada. Una mononucleosis infecciosa no te adelgaza. Temperatura de 38 grados centígrados, es la fiebre que tiene recientemente. Palidez de piel y mucosa, la mononucleosis no te da palidez de piel y mucosas. Petequias escasas en miembros superiores, tampoco, la mononucleosis difícilmente te da esto. Entonces, esto nos está hablando, petequias, nos puede decir de que hay disminución de las plaquetas, del número de plaquetas, o tal vez de la calidad de plaquetas. No nos está hablando de sangrado activo, solo nos está diciendo de sangrado seco y además escaso. La adenopatía, las adenopatías que se mencionan, tiene adenopatía cervical derecha de 2x2 e izquierda de 2x1 y 2x3. Entonces sí son significativas. Todas las adenopatías mayores de 2 centímetros son significativas. Y en este caso tiene en ambos lados. Y además vemos que también se ha encontrado esplenomegalia. Y aunque no dice de qué tamaño, cuánto más es que está incrementado el vaso, de todas maneras hay esplenomegalia. Entonces tenemos un caso, ¿no?, en que tenemos que hacer una presunción diagnóstica y qué podemos decir para poder orientar nuestros pedidos de exámenes auxiliares, ¿no? Entonces decimos de que tal vez tenga un problema de coagulación, en este caso de hemostasia, porque la coagulación alterada no te da petequias, las plaquetas son las que te dan petequias. Podemos decir de que tiene algún otro problema, a descartar una neoplasia porque tiene esas adenopatías, que puede tener anemia porque tiene esa palidez, que el hecho de que esté adelgazada nos está hablando de un síndrome consuntivo, porque es cierto que es muy precoz, un mes nada más, pero ya se ha adelgazado rápidamente en un mes. Y la esplenomegalia. Esto no es un hallazgo de un proceso infeccioso reciente. Entonces podemos decir así, vamos a ver cuál es nuestra presunción diagnóstica y tenemos infección de vías respiratorias altas. La paciente no ha dicho de que le duele la garganta o de que ha estado con coriza o de que está tosiendo, y en el examen físico que se expone solo lo positivo, no se ha hablado de que hubiera alguna alteración en las vías respiratorias altas. Que puede ser una mononucleosis infecciosa. También hemos mencionado que es posible por la edad y las características, y eso es algo para descartar. Artritis, la paciente ha dicho que le duelen los huesos, no ha dicho las articulaciones.
¿no? Procesos inflamatorios ahí, pues aparentemente no hay. Que sea mielodisplasia. La mielodisplasia, mielo es médula, displasia es disfunción. Entonces, que tenga una disfunción de las células de la médula ósea y que se están manifestando de esa manera, es un poco alejado. En primer lugar, la mielodisplasia no es tan frecuente a los jóvenes, es más en las personas mayores. Segundo lugar, no comienza tan rápido, tendría que tener una evolución mucho más larga. Y cuando ya llega a tener síntomas, estos síntomas pues son múltiples. Y sí podría tener anemia, plaquetopenia, alteraciones en los leucocitos y hacer procesos infecciosos. Podría ser, pero no es lo más frecuente. Que sea aplasia. El cuadro que presenta el paciente no es severo, ¿no? No dice está sangrando la paciente, tiene múltiples petequias, porque la aplasia no tiene células o tiene muy pocas. Y estas células incluyen a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, a las plaquetas. No tiene aparentemente el cuadro clínico de una aplasia, que siempre es más aparatoso. Que sea una leucemia aguda, podría ser, porque tiene el tiempo de evolución, que es corto, tiene las adenopatías, igualmente se aplica para el linfoma. Tiene adenopatías, tienen fiebre, tienen astenia, tienen vaso grande, cualquiera de los dos puede ser, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos pensando y diciendo, ¿cómo hago para saber qué es? ¿No? Obviamente examino, veo, tal vez digo, tengo que tomarle una radiografía, acá le puedo hacer una prueba de Epstein-Barr para ver si es que lo tiene y es una monoclosis, pero además de eso, ¿qué es lo primero que miramos siempre? Si es que estamos pensando en esta enfermedad o en esta o acá, la artritis prácticamente la descartamos, pensamos más o menos cómo mirar su frotis de sangre periférica. Un hemograma nos aclararía muchas dudas. Vamos a ver, entonces decimos, vamos con nuestro plan de trabajo. Y nuestro plan de trabajo dice pruebas hematológicas completas, porque con eso yo le hago un hemograma y voy a saber cuánto tiene de hemoglobina, cuánto tiene de plaquetas, cuánto tiene de leucocitos, cómo es la fórmula para ver si es que hay algún predominio de algún tipo celular que no sea adecuado. También voy a ver las constantes corpusculares, voy a ver si es que tiene bien la concentración media de hemoglobina, si es que el tamaño de los glóbulos rojos es el adecuado, si es que está pequeño, si es que está grande, nos va a dar mucha información con respecto a la etiología de la anemia si es que la encontramos, ¿no? Y la fórmula nos va a permitir ver qué clase de leucocitos son, si es que tiene leucocitos atípicos, leucocitos que no deberían haber, que sean precursores o que sean inmaduros. Pruebas hepáticas y renales, claro que sí, nos sirve, porque también nos puede alterar la sangre, la fórmula, el hemograma, el tener alteraciones en el hígado o en el riñón. Por ejemplo, si tengo problemas renales, puedo tener tranquilamente anemia derivada de la falta de eritropoyetina que es sintetizada en el riñón. O si es que tengo problemas hepáticos, puedo tener alteraciones en la coagulación, en las plaquetas, tener procesos de sangrado. Igualmente, si le hago un perfil de coagulación para ver si es que eso está normal, y ahí también me va a dar información sobre las plaquetas. Acá ya me las da, en el número principalmente. Y si es un perfil de coagulación completo, también me va a dar no solo el número, sino la función, porque vamos a tener retracción del coágulo y de esa manera vamos a saber si están funcionando adecuadamente.
pruebas virales, porque dijimos que también podía ser que el paciente tuviera un Epstein-Barr, una mononucleosis infecciosa, ¿no? Y también para descartar si es que no tiene algún otro problema viral como una hepatitis o HIV también, ¿no? Que tenemos que estar obligados a pensar. Definitivamente le hacemos electrolitos ya pensando en que podría haber un desbalance y las pruebas más orientadas hacia leucemia o linfoma de HL, ¿no? Este es el Epstein-Barr, que también puede estar relacionado en algunos casos del linfoma, pero también miramos el PCR para ver si es que hay un proceso infeccioso y todo esto nos va a servir de base, porque así vamos a decir, cuando recién llegó el paciente tenía el PCR normal y ahora ha pasado una semana y que ya tenemos el diagnóstico y que ya queremos hacer el tratamiento o ya lo tenemos en tratamiento y el PCR nos ha salido alterado. Ahora ha incrementado mucho el PCR. Eso nos da una orientación de qué es lo que está pasando. Beta-2 microglobulina tiene mucha afinidad por las células linfoides. Entonces es un buen marcador en las neoplasias de tipo linfoide. Saben que la velocidad de sedimentación globular no es algo específico. No es, tengo tal enfermedad, la velocidad aumentada, tengo tal enfermedad. No, no es específico, pero sí es muy sensible. Cuando una persona está sana, la velocidad está normal. Cuando una persona está enferma, no importa qué enfermedad tenga, esta velocidad va a estar alterada, incrementada. Y solamente en los casos en que hay poliglobulia, la velocidad va a estar disminuida, porque aumenta la concentración celular, la espesura de la sangre, la viscosidad, y por eso es que la velocidad es baja. También se pueden obtener cultivos para el momento de dilucidar si lo que predomina es un cuadro infeccioso por la fiebre o esa fiebre solamente es un acompañante de la enfermedad de fondo y no necesariamente un proceso infeccioso. Entonces esto también nos va a servir de base. Todos los exámenes son basales, entonces nos van a ayudar al diagnóstico y nos va a ayudar al seguimiento, porque después nosotros vamos a tener un comparativo. Vamos a poder decir, tenía tanto de velocidad o de PCR y ahora tiene tanto. Tenía el cultivo negativo y ahora lo tiene positivo. Entonces eso nos orienta a si, por ejemplo, es un cultivo positivo de una enfermedad adquirida en la comunidad, un proceso infeccioso. Mientras que si sale totalmente negativo y más adelante el paciente vuelve a presentar síntomas infecciosos y hacemos cultivo y nos sale, podemos decir que eso lo adquirió en el hospital. Imágenes. Hemos considerado que el paciente podría tener un cuadro de infección respiratoria, entonces, y en el país, que es un país con tuberculosis, pues lo primero que hacemos es descartar que no vaya a tener tuberculosis o que no tenga un proceso activo neumónico o algún patrón, ahora que está de moda el COVID, de COVID, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar y no solamente podemos hacer si es que tenemos la intención de mirar otras imágenes, podemos hacerlas también, ¿no? Si tuviera alguna sintomatología digestiva o algo. En este caso, si es que tiene el vaso grande y lo podemos palpar, no necesitamos hacer una radiografía de abdomen. Tal vez si no pudiéramos palparlo, podríamos decir vamos a hacer una ecografía. Luego, biopsias. Las biopsias van a ser según el diagnóstico. Si es que todas las pruebas y todo me orienta a que hay un proceso neoplásico, entonces yo voy a ir a biopsia. Si mi presunción diagnóstica con las pruebas me orienta a que es un problema de un linfoma, entonces yo voy a ir a biopsiar los nódulos linfáticos que están afectados. Pero si es que todo me orienta a que es un proceso benigno,
no le voy a hacer ningún tipo de biopsia. Si es que es algo maligno, me voy a dirigir. Si es que pienso de que eso es una leucemia, entonces yo voy a ir a hacer un proceso de aspirado, principalmente en la médula ósea. Pero si es que no lo es, no hago ningún procedimiento invasivo. Entonces, al hacer el hemograma, la paciente tiene 8 gramos de hemoglobina. Entonces decimos, el valor referencial para una mujer de esa edad mínimo es 12. Tiene 8, por lo tanto, eso es anormal. Luego vemos de que tiene leucocitosis, o sea que los leucocitos están aumentados, pero no solamente están aumentados, sino que tiene blastos más de 40%. Si tuviera 5%, diríamos, eso no es normal. ¿Ya? En este caso tiene más de 40%, ya nos está indicando si es que se trata de una leucemia aguda o de una leucemia crónica. Las leucemias crónicas no tienen estos porcentajes de blastos en la sangre periférica, ni en la médula ósea. Las crónicas no tienen este porcentaje. De hecho, para saber que es una leucemia aguda, en la médula ósea tiene que haber 20% de blastos como mínimo. Las crónicas tienen mucho menos de 20%. Entonces, con esto decimos, esta es una leucemia aguda. No importa si pensemos de que es un linfoma, el hecho de que en la sangre ya esté esta cantidad de blastos ya nos indica que es leucemia, que es un linfoma leucemizado si fuera un linfoma, pero si es que no fuera un linfoma, es una leucemia aguda. Y tiene plaquetas 50.000. Podría tener 100.000, 200.000 plaquetas, todo depende del grado de infiltración de la médula ósea. Generalmente, cuando tiene poca cantidad de infiltración, no da mayor sintomatología, ¿no? Entonces, en este caso, ha dado la sintomatología un mes antes, lo que quiere decir que ya había un buen compromiso. Entonces, con esto, nada más que con el hemograma, decimos es compatible con leucemia aguda, pero no podemos decir qué tipo de leucemia aguda es. No sabemos si es linfática, si es mieloide, si es tipo B, si es tipo T, qué subtipo de mieloide es, etc. Podemos decirlo con el microscopio, pero no con 100% de certeza. En todo caso, podemos decir también, me impresiona que es una leucemia de tipo linfoide, o me impresiona que es una leucemia de tipo mieloide. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es si es aguda o si es crónica. Entonces, se realizan otras pruebas en esta paciente para concluir que es una leucemia linfática aguda de tipo B. Incluso se puede hacer el riesgo es intermedio. Hay riesgo estándar, riesgo intermedio, riesgo alto. Con esto se ve el pronóstico. Si es que uno dice es un riesgo estándar, va a tener mucho mejor pronóstico que si decimos es de alto riesgo. Inicia tratamiento. Por tener 25 años, se le da el tratamiento con el esquema igual que el de los niños. De hecho, se ha pensado en que hasta los 40 años, algunos grupos dicen hasta los 35 años, se considera dar el mismo esquema de niños y adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Pero algunos han pensado que debe ser hasta los 39 años, ¿no? Porque el paciente va a poder tolerar los esquemas de niños, que son más fuertes que el de adultos. Entonces, inicia el tratamiento de inducción, porque el tratamiento, la primera parte se llama inducción, y se obtiene una remisión completa. Noten que yo no digo curación, digo remisión, o sea que la enfermedad se controla, remite, se estabiliza, ¿no?
Y de esta manera el paciente inicia con un buen pronóstico hasta cierto punto el tratamiento, porque ha obtenido una remisión a la primera parte del tratamiento y luego continúa según el protocolo. Y el tratamiento para este tipo de enfermedades es largo, donde va a recibir muchas veces quimioterapia, pero tiene etapas. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, doctora. Muy bien, entonces vamos a ver otro caso. El caso 2. Es un paciente varón de 16 años, o sea que es un muchacho joven igual que la otra paciente. Pero van a ver que es diferente su enfermedad, ¿ya? Inicia su enfermedad 3 meses antes y tiene síntomas leves, principalmente astenia, ¿no? Baja de peso, hipersomnia. Entonces, cuando el paciente está así tan cansado, las mamás pues a veces piensan de que está un poco desnutrido, de que de repente necesita comer mejor, de que es parte del desarrollo, en fin. Pero de todas maneras el paciente es evaluado y en el examen físico se encuentra discreta palidez, discreta, y hepatomegalia. Eso sí es un poco raro. Entonces, ¿qué pensaría cualquier clínico que dice, está un poco pálido, tiene hepatomegalia? De repente piensa, de repente tiene este paciente algún tipo de hepatitis, que es baja de peso, está asténico. Eso va con cualquier hepatitis, principalmente hepatitis A, pero no está ictérico. Rápidamente, ¿quién va a pensar que este paciente pues tiene una enfermedad neoplásica, ¿no? Pero de todas maneras se piensa, tal vez esté un poco anémico, astenia, hipersomnia, palidez. Entonces toda esa triada nos dice de repente tiene la hemoglobina baja. ¿Y qué es lo que piensan muchos? Bueno, no se está alimentando correctamente. Y tal vez algunos no le hagan ningún estudio y de frente le den solamente indicación de mejorar su alimentación. Sin embargo, acá a este, como ya tenía 3 meses que estaba así, ¿no? Entonces se le hace lo mínimo, un hemograma. Y en el hemograma se encuentra 11 de hemoglobina. Acuérdense que es un chico, un joven, entonces él no tiene que tener menos de 13 de hemoglobina. Es su valor referencial para hombres, 13. Él tiene 11, entonces parece ser una cosa leve la hemoglobina. Los leucocitos tiene 3200. Entonces, ¿cuál es el valor referencial para los leucocitos? Algunas series dicen desde 4000 y otras series dicen desde 5000. Lo cierto es que esto está por debajo de la referencia. Por lo tanto, algo sucede acá. Además de eso, las plaquetas están en 100.000. Entonces podríamos decir que las 3 series están bajas. Y podríamos decir es una pancitopenia. Pero como no es algo severo, podemos decir es una pancitopenia leve, ¿no? Sin embargo, a la hora de formular, ¿no?, los leucocitos, se encuentra que tiene células plásticas 11%. No es mucho, no es un montón. Y además tiene 3 meses. ¿Será una enfermedad crónica o será una enfermedad aguda? Las enfermedades crónicas, que son leucemias crónicas, no debutan con leucopenia, sino con citosis. Y pueden tener blastos, 11%, sí, porque no es un número elevado, pero no debutan con plaquetas bajas, con
anemia, porque justamente son proliferativas crónicas porque se implementan lentamente, pero no están bajos, sino por el contrario, están incrementados todos los valores. Entonces eso es lo que aleja la posibilidad de que sea un problema de leucemia crónica. El hecho de que tenga blastos ya te orienta a que es una neoplasia. Entonces vamos a ver cuál es nuestra presunción diagnóstica. Y decimos, ¿será una leucemia aguda? ¿Será una mielodisplasia, que es una enfermedad que ya les dije que es una disfunción de la médula ósea y que puede ser hipocelular o hipercelular? Y que con el tiempo se puede convertir en una leucemia aguda. En los 2/3 de los casos, una leucemia mieloide y en 1/3 una leucemia linfoide. En este caso, el paciente tenía la apariencia de un proceso lento que se había ido larvando, pero que en el momento actual ya parecía estar en un mayor compromiso por el 11% de blastos. Ojo, las mielodisplasias pueden tener blastos también en sangre periférica en un estadio avanzado de la mielodisplasia, en un estadio preleucémico. Pero ya les he dicho de que 20% en la médula ósea es el criterio para decir que es leucemia aguda. Si en la médula ósea tuviera 18%, probablemente sería una preleucemia, que es parte de la mielodisplasia cuando da síntomas, y se llamaría una anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, o sea que sería la mielodisplasia avanzada. En este caso, se piensa que el paciente puede tener leucemia aguda, ¿no? Que esta sea primaria o secundaria, o sea que sea secundaria a un proceso mielodisplásico, o que no ha tenido nunca nada y que es nueva, o leucemia de novo, como se llama, leucemia aguda, eso es lo que se ve. Se realizan las pruebas diagnósticas, ya hemos dicho el hemograma, hemos analizado, y en el aspirado de médula ósea, porque estamos sospechando que es una leucemia aguda, en el aspirado de médula ósea se observa 25% de blastos. Entonces con esto ya tienen el diagnóstico de que es una leucemia aguda. Más de 20%, mayor o igual a 20% es leucemia aguda. Pero además se dice que hay cambios displásicos. O sea, cuando se mira en el microscopio el extendido del aspirado de médula ósea y que se ven muchas células y se identifican las células normales de las anormales, se ven cambios displásicos, o sea que hay células que no son normales, no necesariamente son blastos, pero no son normales. Puede ser que sean más pequeñas, que sean más grandes, que tengan menos gránulos, que tengan un núcleo poco desarrollado, etc. Entonces se determinan los cambios en las 3 series, en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en las plaquetas. Se hace una prueba de inmunofenotipo. Es una tecnología para ver qué receptores tiene esa célula. La célula tiene receptores y esos por anticuerpos monoclonales se pueden detectar. Entonces el inmunofenotipo es tomar una muestra del aspirado y ponerle los marcadores monoclonales para ver con qué reacciona la célula. Y de acuerdo a los marcadores monoclonales que reaccionen, uno puede decir si es linfoide o mieloide. O sea que uno puede identificar la estirpe de la célula. Entonces, si en el aspirado de la médula ósea morfológicamente habíamos visto 25% de blastos con
el inmunofenotipo se determina que son blastos de tipo mieloide y que están en 28%, o sea, corrobora lo que se ha visto, pero además le suma el tener la estirpe, ¿no? Entonces, dentro de estos inmunofenotipos, vemos que los marcadores mieloides principalmente es el 33, el 13, el 15, y con eso podemos decir que es mieloide, y la mieloperoxidasa. Todo eso sale en el inmunofenotipo. En el caso anterior, que era linfoide B, salen los marcadores de leucemia linfoide, de células linfoides, que principalmente son el marcador CD10, CD20, CD19, CD22, CD79. Entonces son característicos para identificar a las células o linfoides o mieloides. Se hace la citogenética. Entonces acá tenemos que este nos da el diagnóstico, esto nos da la estirpe y a veces también nos puede dar un poco el pronóstico de acuerdo de el. Tenemos la citogenética que nos va a dar las alteraciones cromosómicas y por ende nos va a decir también qué genes pueden estar implicados. Pero en esta paciente no se encuentra, en este paciente no encontramos células en división. Al no encontrar células en división, no quiere decir que eso es bueno. Por el contrario, decimos algo le está pasando a la médula que no está funcionando adecuadamente y no refuerza el hecho de que tiene displasia. Si es que tuviera células en división, se analizarían las metafases, se analizan 20 metafases y con eso podemos establecer un pronóstico. ¿Se acuerda que decíamos si es que es riesgo estándar, riesgo intermedio, alto riesgo? Con eso establecemos. Igualmente, hay alteraciones a nivel molecular, entonces se hacen unas pruebas moleculares que nos van a detectar si es que hay mutaciones puntuales o no. Algunas mutaciones le confieren un riesgo favorable, pero en general las mutaciones le van a conferir un riesgo desfavorable. Entonces se hace el panel molecular con los marcadores más frecuentes que se detectan para poder identificar. En este paciente no se detectaron mutaciones. Diagnosticado de una leucemia mieloide aguda, el esquema de inducción se llama 7×3. Y este esquema se llama así porque tiene 7 días de un medicamento, que es la citarabina, que es un quimioterápico, y 3 días de otro medicamento, que puede ser cíclico. Entonces, el esquema, comienzan ambos medicamentos, pero este solo 3 días y este 7 días. Y hay diferentes, son parenterales, son endovenosos, se puede dar endovenoso en bolo o se puede dar endovenoso en infusión continua. Cuando es en infusión continua es mucho más intenso el efecto. Luego de que se termina este esquema de inducción, que es muy intenso, el paciente va a atravesar por un periodo de neutropenia. Y esta neutropenia, que es severa, puede ser febril. Cuando la neutropenia es febril, hay que buscar un foco infeccioso y ahí es donde nos sirven los cultivos que pedimos al ingresar, en que no hay ninguna flora. Y luego, cuando ya está con su neutropenia febril,
necesitamos ver si ese cultivo tiene floras diferentes, porque de todas maneras son intrahospitalarias. Y tenemos que ver en el perfil de cada centro hospitalario qué cosa es lo predominante, qué cosa es lo resistente, qué cosa es lo sensible para escoger el mejor antibiótico. Si es que el paciente tiene esta complicación de neutropenia febril, pues tiene el riesgo de hacer una sepsis y fallecer. Si es que no hubiera ni siquiera fiebre, solo neutropenia, el paciente se puede recuperar alrededor del día 15. Si es que el paciente tiene algún proceso infeccioso, podría recuperarse hasta el día 20. En este caso, el paciente recibió su inducción y luego tuvo complicaciones de neutropenia febril, se recuperó al día 20 después de haber terminado la quimioterapia. Se le hizo un control completo y se encontró que en la médula ósea tenía blastos en 9%, considerándose una remisión parcial. ¿Qué opinan de eso hasta el momento? ¿Qué opinan de este resultado que se encontró después de haberle dado esta quimioterapia sistémica? ¿Algún comentario? ¿Consideran de que esa remisión es muy buena, teniendo en cuenta que en el caso anterior dijimos una remisión completa? Así es Doctora, menos disculpe, en favorable. este caso, ¿Sí? sí, nosotros teníamos el paciente que ya habíamos comenzado con aproximadamente 25% y ahora que se reduzca al 9%, ¿no es favorable? No es favorable porque lo que se espera es que sea una revisión completa. El tener 9% sigue siendo enfermedad aguda. El tener 1% sigue siendo enfermedad aguda. Tiene que tener menos de 0.1% para decir que la remisión ha sido exitosa. El hecho de que con una terapia tan intensa como la que es el 7x3, el paciente no haya logrado eso, nos da un pronóstico desfavorable. El hecho de que el paciente tenga una leucemia mieloide aguda secundaria a un proceso mielodisplásico nos da un pronóstico desfavorable. Nos dice que es una leucemia de alto riesgo. Además de que es una persona joven y que hemos dicho que la mielodisplasia no es frecuente en los jóvenes, sino más bien en los adultos mayores. Todo es desfavorable en él. La citogenética que no colaboró. El panel molecular que no tuvo mutaciones, que algunas son favorables. Entonces, considero una remisión parcial es poco alentador. Entonces dice, bueno, como era flaquito, acuérdense, flaquito no era muy fuerte, dice, vamos a reinducirlo, o sea, le vamos a dar nuevamente tratamiento, quimioterapia, para ver si con eso ese 9% se convierte en 0, mínimo 0.1, aceptable, ¿no? Entonces, se hace todo eso y en el siguiente control hay 4% de blastos, o sea, se ha reducido desde lo que estaba, pero sigue siendo leucemia aguda, sigue siendo, si tú tienes 1%, sigue siendo leucemia aguda. Entonces, dice uno, con la quimioterapia, este paciente no va a lograr tener una buena respuesta. Podemos hacer un tratamiento más intenso, pero tenemos que plantear un trasplante de médula ósea para poder recuperar al paciente, porque de lo contrario se hace una aplasia sostenida por la quimioterapia
y el paciente se complica y se muere. Entonces tenemos que tener la opción de un donante de células progenitoras hematopoyéticas. En la historia familiar, el paciente no tiene hermanos compatibles. De hecho, no tiene hermanos, sino 2 medios hermanos. Entonces se plantea un trasplante haploidéntico de su padre, ¿no? Porque el padre acá es el ideal. No es un hombre mayor, tiene alrededor de 40 y pico de años, entonces se puede contar con que es el mejor donante, pero haploidéntico. ¿Qué quiere decir haploidéntico? Quiere decir que es compatible al 50%. Y lo ideal sería un trasplante halogénico. Es halogénico porque es de otra persona al 100%, pero no lo tiene. Así que tenemos que intentar con un haploidéntico, con el papá. El paciente, ¿qué otras opciones tiene? ¿No? Tiene la opción de recibir un trasplante compatible no emparentado. Para hacer esto, necesitamos tener un donante en alguna parte del mundo que sea compatible con él. Por eso decimos no es emparentado. ¿Y cómo se hace eso? Se busca en el sistema internacional, ¿no? Entonces hay un registro de donantes a nivel país. En cada país hay un registro, pero este se llama internacional porque es compartido con otros países. Es como un club donde hay muchos miembros y cada miembro comparte a los inscritos en su registro. El Perú no pertenece a ese club. El Perú no tiene un registro de donantes importante y que además lo haya hecho la solicitud para inscribirse en ese club. ¿Por qué les digo eso? Porque es un compromiso. Si en el registro que se ha iniciado hace como 3 años en el país, me parece que hay como 10.000 donantes o 15.000 tal vez, no tengo claro cuántos se pueden haber inscrito. Esa inscripción no implica solamente voy y firmo, no, implica que es una base de datos donde la persona que se ha inscrito deja sus datos de dónde localizarle, cómo se llama, cuál es su tarjeta de identificación del DNI, el teléfono, etcétera. Y además se le toma una muestra de sangre para hacer el HLA, para poder compararlo cuando alguien lo solicite. Entonces, toda esa base de datos tiene un código y es totalmente anónima, de modo que la persona que la maneja cuando tiene que buscar compatibilidad no sabe a quién pertenece, porque es un código, ¿no? Y la persona, suponiendo que es requerida, esa persona tiene que estar dispuesta a cumplir su palabra de donar las células hematopoyéticas en el tiempo que se programe, y además de eso no cobra nada. Es un compromiso. No puedes decir tú, no, ya, sí puedes decir no quiero, pero imagínense que todos los registrados digan no quiero cuando se les necesita. Entonces no tiene ningún sentido tener ese registro, ¿no es cierto? Bueno, entonces el paciente podría recibir un trasplante compatible no emparentado.
¿Qué cosa podría hacer el paciente para buscar? Se llama búsqueda internacional de donante no emparentado. Se puede hacer la búsqueda recurriendo al país que sí es miembro. En América del Sur, casi todos son miembros. Mejor les digo, ¿quién no es miembro? El Perú. ¿Quién otro no es miembro? Bolivia. Todos los demás son miembros, porque comparten su registro y las personas se comprometen. De modo que, imagínense que en Estados Unidos hay un paciente que necesita un trasplante y no tiene un donante, y buscan en el registro mundial, donde están compartiendo información, Francia, Italia, España, Portugal, China, Japón, Australia, Colombia, Argentina, Brasil, ya. Imagínense que que el Perú sea también miembro, Perú, y que entonces encuentran el donante ideal en el Perú y lo localizan y le dicen, ya, listo, tienes que donar. Y el donante diga, para comenzar, dio dirección falsa, no hay cómo localizarlo. ¿Cómo quedamos como país a la hora de decir, no puedo darte el donante porque ese donante pues es no habido? Eso crea desconfianza. Entonces el país es expulsado de ese grupo porque le está generando falsas expectativas a algún paciente en alguna parte del mundo. Entonces el país tiene que ser serio y de confianza. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Este joven, ¿qué otras cosas puede tener como alternativas? Una terapia con venetoclax. Venetoclax es un medicamento innovador que tiene una alta tecnología y que ha resultado eficaz en las leucemias mieloides agudas. También en algunos tipos de linfomas. Y se está experimentando en otras clases de enfermedades. ¿Cuál es el problema del venetoclax? El precio. Básicamente es el precio. Son pastillas nada más que se toman diariamente y que no te garantizan para nada que te curan, sino que simplemente te mejoran o te preparan para que puedas recibir más adelante un trasplante. El problema es económico, cuesta $10,000 mensuales. Y además se tiene que tomar por lo menos 1 mes, 2 meses y luego recibir un trasplante. O si es que no hay ninguna posibilidad de nada, este medicamento se tiene que seguir tomando hasta que la enfermedad regrese, ¿no? Porque no es curativo. Si es que no tenemos ni la opción 1 ni la opción 2, nos vamos a la opción 3, un ensayo clínico. ¿Qué significa un ensayo clínico? Significa, hay un medicamento que está en fase 3, así como la vacuna de COVID, ¿no? Y que se ha estudiado ya la fase 1, la fase 2, ha resultado efectivo en animalitos de experimentación, en el laboratorio, etcétera. Y ahora tenemos que ver si es que funciona en los humanos. Para eso ya se ha hecho la quimioterapia y ya no le queda otra alternativa al paciente. Y dice, porque no sería ético probarlo sin haber probado lo estándar. Entonces, como ya se ha hecho lo estándar, entonces voy al ensayo clínico.
Obviamente, puede que funcione y puede que no funcione. Si es que funciona, el paciente es el principal ganador, porque puede ser que sea una etapa inicial y luego tiene que continuar recibiendo medicación por un tiempo. Y como es bueno el resultado, se aprueba. Y al aprobarlo ya lo pueden comercializar. Pero ¿cuál es la ventaja para el que ensayo clínico? De que el medicamento se lo van a seguir dando gratis hasta terminar el tratamiento, aunque ya esté comercializado. Esa es la ventaja del ensayo clínico. Otra ventaja del ensayo clínico es que tiene un seguro de vida. Y si es que el paciente fallece por algún efecto adverso del medicamento de ensayo, el seguro le va a pagar. Repito, tenga en cuenta que este paciente ya no tenía alternativa y si es que no recibía ninguno de estas posibilidades, lo más probable es que iba a fallecer. Así que, pero si es que fallece por causas ajenas al medicamento, eso no tiene nada que ver con el seguro. El seguro es si es que fallece por efectos del medicamento. Y cuando digo seguros, son unos seguros muy buenos, que puede ser $1 millón tranquilamente. Luego viene, si no puede recibir uno, ni otro, ni el otro, y no ha respondido, por supuesto, la terapia estándar, entonces solo me queda la terapia paliativa. Paliativo quiere decir, te voy a dar algo para disminuir tus molestias, para disminuir el dolor, para disminuir las transfusiones, para que tengas un poco de calidad de vida. Nada más. No significa que esto tiene la posibilidad más adelante de curarte. No, paliativo es, te voy a dar algo para mejorar tu calidad de vida. Que la enfermedad no sea tan terrible para ti. Eso es todo. Entonces, el paciente, en el caso actual, ¿qué es lo que pasa con el paciente? El paciente recibe el trasplante haploidéntico de su papá. Tiene una recuperación lenta y llena de complicaciones. A la actualidad está en remisión, ¿no? Después de 18 meses de trasplante. Está en remisión, pero la calidad de vida del chico no es buena. Es muy frágil, está con inmunosupresión. Acuérdense que es un haplo, entonces significa que no es 100% compatible para evitar que haya rechazo, entonces tiene que mantenerse con inmunosupresores. No se sabe si esta remisión va a ser duradera, no se está hablando de curación. Y la otra posibilidad que tendría el chico es no emparentado. Como repito, el Seguro Social tiene un convenio con Estados Unidos y con España, y ahora con Argentina también, bueno, antes de la pandemia, en que se podía enviar al paciente para que ante el registro se convierta como en un ciudadano argentino, un ciudadano español, un ciudadano, no es exactamente un ciudadano, sino de que lo adoptaban como paciente propio en esa nación y por lo tanto ellos que sí tienen derecho a mirar el registro podían hacer la búsqueda como país. El Perú se los daba para que ellos, obviamente eso cuesta, ¿no? Y cuando se hace el trasplante, este tipo de trasplante, no cuesta el que te den las células, cuesta el hacer todo el procedimiento, el hacer el HLA de alta resolución, la búsqueda, pero que eso no cuesta mucho. Los gastos son el traslado de las células desde donde está el paciente, el donante, perdón, hasta donde está el paciente.
Entonces, y el centro que hace toda esa búsqueda y todo, hace el trasplante. Y el trasplante puede costar, si es que es poco complicado, lo más barato posible, 150.000 euros. Y caro, puede ser más de $1.000.000 como si nada. Depende de las complicaciones. Bueno, eso es lo que el seguro paga por cada uno de estos pacientes. Y bueno, este paciente sigue en observación, ¿no? El caso 3 lo vamos a dejar y vamos a avanzar hacia la enfermedad. Porque se me va para acá. Aquí estamos. Muy bien, entonces vamos a ver acá ya qué cosa es leucemias. Hemos estado hablando de los casos clínicos y espero que se hayan entendido. ¿Alguna pregunta antes de pasar ya a la teoría? ¿Me han dicho? A ver. Tienen teoría de 2 a 3 en gestión, ¿no? Así que vamos a avanzar esta media hora que nos queda, o ya desean que ahí nomás quedemos porque tienen la clase para que puedan almorzar. Y continuamos el viernes y vamos a ver cómo escogemos el horario. Y de repente podemos hacer clase sábado o domingo. Doctora, yo creo que también para recuperar sí podríamos hacer el día sábado o domingo. Estamos Ya. libres. Me parece bien. Sí, en estos tiempos estamos más o menos libres. Entonces, el domingo de repente podemos hacer, porque el domingo es el día más tranquilo en que nadie sale. El domingo podemos Sí, hacer comenzando a las 10 de la mañana de repente y avanzamos, ¿de acuerdo? Y el viernes, ¿qué clases tienen? ¿A qué hora están libres el viernes? el viernes, doctora, estamos libres desde las 7 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, porque a partir de las 2:30 tenemos clase de otros cursos y luego en las tardes tenemos lo que es terapéutica y seminario y todo eso. Pero en Ya, la ok. mañana estamos libres hasta las Vamos 2 a de la ver, mañana. Hasta 2 de la tarde. yo voy a intentar el viernes hacer la clase de repente más temprano, ¿ya? Lo que pasa es que estoy en el hospital y voy a mirar si en la computadora del hospital puedo cargar el Teams. Porque lo tengo en mi laptop, a no ser que lleve mi laptop. También puede ser. Ya, yo les voy a avisar. Ya, entonces vamos a quedarnos ahí para que Doctora, ustedes... ¿Qué? disculpe una consultita. Doctora, Dime. Sí, estoy allá. escuchando. Caterina. Sí, doctora. Doctora, si tengo una paciente de 53 años que presenta una hemoglobina de 12.3, tiene sus hematíes disminuidos en 3.97, tiene eosinófilos ligeramente elevados de 4.2, monocitos en 6.7 y un volumen plaquetario medio de 12.1. Doctora, ¿me podría orientar alguna patología a ese hemograma? No, realmente no es algo que fuera tan anormal. Lo único ahí que siempre acostúmbrense a que la clínica es más importante y que si ustedes no tienen ninguna clínica, los demás hallazgos de laboratorio no se pueden extrapolar, no tienen un significado. Cuando tú tienes muchos eosinófilos, puedes decir debe tener parásitos o debe tener alergias, debe tener mucha inmunoglobulina E, ¿no? Pero no puedes tú etiquetar que eso ya es una enfermedad. La clínica es más importante.
Y acá lo que me dices son cosas muy, muy pequeñas. Y los monocitos, el que tenga un porcentaje 6 no significa nada si es que no está en el contexto de la cantidad de leucocitos, porque todos son porcentajes y cifras absolutas. 6% de 1000 no es lo mismo que 6% de 10.000. Y basta que no haya más de 1000 monocitos absolutos para que eso sea normal. Y que las plaquetas sean un poco más chicas, no importa para nada. Y que, ¿qué más me dijiste? Eosinófilos, que tenga eosinófilos. Sí, en Pues, 4.2. ¿y eso qué tiene que ver? Lo que importa es la cifra absoluta. Ah, ya. Ya, doctora. ¿Y habría algún examen o, bueno, tendría que pasar Ninguno, ahí nuevamente? la clínica, primero la clínica, en Y el no contexto de clínica. ninguna molestia a la paciente. Ya, pues entonces nada, solo observar. Ah, ya. Ya, doctora, muchísimas gracias. Muy bien, entonces a ver si para el viernes nos conectamos más temprano. Y de ahí, de todas maneras, el domingo. ¿De acuerdo?